Muy contentos un jueves más, un jueves bendecido por el Señor, para empezar este hermoso tema, la vida eterna, vida bienaventurada. Lo escuchamos, Padre. Padre, por favor, su audio, su micrófono está apagado. Sigue apagado. Ahora Ahora, sí. ahora Ahora sí, sí no, lo escuchamos perfecto. Gracias. no me dejaban eh, prender el micrófono. A ver, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas, te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos tenido un inicio un poquito con algunas dificultades, les decía, creo que no se escuchó. Buenas noches a todos, buenas noches, Denise, les voy a repetir. Buenas noches y un gusto estar con ustedes. Hemos empezado con una oración que creo que también se vio interrumpida en alguna parte, pero es una oración que creo que todos conocemos, la oración de los hijos de Dios. El tema propuesto para hoy día, como ustedes saben, es la vida eterna, la vida bienaventurada. Y este tema está en continuidad con el tema de la semana pasada, que como ustedes saben fue el juicio final. Y estos temas que estamos viendo en el curso de estas últimas semanas, tanto en los miércoles de Radio María, Encaminando con el Señor, como en los jueves de Reflexiones Católicas, es una preparación que nos ayude a vivir mejor este tiempo, el final de este año litúrgico que está acabando y el inicio del siguiente año litúrgico que empezaremos este próximo domingo, con un nuevo año y un nuevo tiempo, el tiempo de Adviento. Y entonces quisiera simplemente recordar que hacia el final del año litúrgico, el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos presenta, diríamos, las realidades últimas, lo que vamos a enfrentar al final de los tiempos de manera impersonal o de manera universal. Y que el Adviento a su vez tiene dos partes. La primera parte del Adviento que vamos a empezar este domingo y se va a extender hasta el 16 de diciembre inclusive, vamos a continuar contemplando también esas realidades últimas, es decir, la segunda venida del Señor que se producirá a cada uno de nosotros. Nos encontraremos con el Señor cuando acabe nuestra vida presente o cuando el Señor venga como juez universal con todo su majestad, como lo veíamos el domingo pasado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 y siguientes. Eso lo hemos estado viendo ayer. Ahora vamos a complementar eso para prepararnos en una serie de temas que vamos a tener los siguientes miércoles y jueves para vivir mejor este tiempo. Y entonces, para eso, queremos hacer una presentación sobre estas cosas que son densas, como todas estas cosas que el Señor nos revela, pero vamos a hacerlas a través de lo que nos enseña la Iglesia en su magisterio, es decir, a través de lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta sobre estas realidades. Les voy a compartir estos numerales del Catecismo, ustedes los van a poder anotar y ver con calma o tener ahí en sus catecismos en la mano.
y ir siguiendo, porque voy a hacerles, les voy a compartir ese documento en lo que corresponde a la primera parte del catecismo, que es la profesión de fe, en la segunda sección, que es el capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo, y específicamente el artículo 12, creo en la vida eterna. Y entonces, bajo este acápite, la vida eterna, la vida bienaventurada, en el catecismo tenemos alrededor de 20 numerales. No vamos a poder revisar en detalle, voy a avanzar un poco rápido para que alcance el tiempo y dar algún tiempo de intercambio. Y les voy a presentar primero el esquema, diríamos, de este artículo 12. Tiene un primer acápite que es creo en la vida eterna, y luego se nos habla del juicio particular, luego se nos presenta el cielo, que sería propiamente la vida bienaventurada, que es lo que nosotros tenemos como título hoy día, en este jueves, pero que necesita que revisemos las otras cosas que nos enseña de las realidades últimas, la revelación y la iglesia, para tener una idea de conjunto. Y se nos habla también del purgatorio y del infierno. Entonces, vamos a revisar estos temas y también el juicio final, que de alguna manera vimos la semana pasada. Entonces, la semana pasada más vimos algunos puntos. Entonces vamos a empezar, no en el orden como aparecen en el catecismo, sino en la secuencia como nosotros lo estamos viendo, y vamos a retomar complementando lo que veíamos la semana pasada sobre el juicio final y viendo lo que ayer también contemplábamos sobre vengan a mí o venid a mí, benditos de mi Padre, en Radio María. Entonces, el juicio final, que es el juicio que se produce luego de la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, se va a producir antes del juicio final. Primero la resurrección de los vivos, de los muertos, justos y pecadores, y luego el juicio. Los justos que han muerto están en el cielo, pero no están todos en la unidad del cuerpo y el alma espiritual. Entonces se va a producir la resurrección de la carne, de estos justos, y también de los pecadores. Los pecadores para el juicio. Esta será la hora en la que todos los que estén en el sepulcro oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Eso viene de Juan capítulo 5, versículos 28, 29. Y los que hayan hecho el mal para la condenación. O sea, vida y condenación son los resultados finales del juicio, como lo veíamos en Mateo 25. Entonces Cristo vendrá en su gloria, acompañado de todos los ángeles, serán congregados delante de él todas las naciones. Este es Mateo 25, el Evangelio del domingo. Y él separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda, e irán estos, es decir, las cabras, al castigo eterno, y los justos, las ovejas, a una vida eterna. Esto lo veíamos un poco ayer. Frente a Cristo, que es la verdad,
será puesto al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. Juan capítulo 12. Es decir, nosotros, ante el juicio de Dios, descubrimos plenamente la verdad de quién somos nosotros. Ante el Señor glorioso como juez no nos podemos esconder. Muchas veces nosotros en la vida presente, nosotros nos podemos esconder de Dios. No que Dios no sabe la verdad nuestra, pero nosotros sí podemos autoengañarnos o ser engañados muy fácilmente. Entonces el juicio lo que hace revela hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno de nosotros haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante la vida terrena. Todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará, Salmo 50. Se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para ustedes. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi Padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubieras dado a mis miembros algo, eso habría subido a mi cabeza, a la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeños en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro, es decir, la caridad que es el Espíritu Santo en nuestros corazones es para nuestro bien. Pero muchas veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Como no han depositado nada en sus manos, no poseen nada en mí. San Agustín, Sermón 18. El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo la palabra definitiva. Es decir, ya no hay apelación sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación y comprenderemos los caminos admirables por los que la providencia habrá conducido todas las cosas hasta su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Cantar 8:6. Cantar de los Cantares. El mensaje del juicio final llama a la conversión. Mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de la salvación, como dice San Pablo en la 2 Corintios 6:2. Inspira el santo temor de Dios, compromete para la justicia del reino de Dios, anuncia la bienaventuranza eterna. Carta de Tito 2:13. De la vuelta del Señor que vendrá para ser glorificada en sus santos y admirado en todos los que hayan creído en él. Segunda de Tesalonicenses. Y bueno, se renovará la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. Esto lo vamos a dejar para el final. Entonces, simplemente esto para retomar lo que veíamos la semana pasada en el juicio final, y ahora vamos a avanzar en estas dos realidades que tienen que ver con la experiencia del fin de la vida presente y que es, diríamos, la muerte primera. El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia él y la entrada a la vida eterna. Y claro, esto nosotros ya ha ocurrido en el bautismo. Nosotros en el bautismo ya hemos muerto con Jesucristo y ya hemos resucitado con él sacramentalmente.
Lo que ocurre en la vida presente es que eso se tiene que desplegar existencialmente y eso se manifestará cuando acabe la vida presente. Por eso nosotros ya hemos muerto con Cristo. Pero esa muerte con Cristo es muerte al pecado. Pero muchas veces nosotros, como esas cabras del Evangelio según San Mateo capítulo 25, somos engañados y seducidos por este mundo, dominado por el príncipe de este mundo, y nos rebelamos contra Dios, nos rebelamos contra la verdad de Dios, contra el amor de Dios en el mal uso de nuestra libertad. Y entonces eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, cuando la iglesia dice por última vez las palabras de perdón, de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, es decir, nuestra última confesión, es si es que nosotros tenemos la gracia de recibir esa última confesión, esa oportunidad de arrepentirnos, vamos a recibir la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, dice la iglesia, y vamos a ser sellados por última vez con una unción fortificante. Y Jesucristo se nos entrega el mismo como viático para el viaje. Le habla entonces con una dulce seguridad, dice. Esto corresponde, lo que vamos a leer, al rito de la unción de los enfermos y el cuidado pastoral en los moribundos. Entonces dice, alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, y en el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Nosotros debemos de implorar la gracia de recibir estos, diríamos, auxilios de la iglesia, que el Señor nos da a través de la iglesia, los auxilios del Señor a través de la iglesia, pero nosotros nos tenemos que preparar y para eso necesitamos recibir esos sacramentos en la vida presente, no esperar al último momento. Son esas múltiples llamadas de las que hablábamos el día de ayer. A veces hay gente que no quiere que el Señor llame, no quiere que la gente reciba los sacramentos, tiene su interpretación propia, quiere ocupar el lugar de Dios. Y no nos damos cuenta que la misericordia de Dios se manifiesta en la acción que Él quiere realizar a través de nosotros. Y entonces esto no es que las personas lo tienen que escuchar por primera vez cuando están moribundos y de repente ya inconscientes. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con la Virgen María, Madre de Dios, con San José y con todos los ángeles y los santos. Te entrego a Dios, dice el celebrante, y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu hacedor que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida, la vida natural, la vida pasajera, salgan a tu encuentro la Virgen y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Es decir, la iglesia está diciéndonos, o mejor, el Señor a través de la iglesia nos está diciendo que el fin de la vida presente es Dios. Al acabar la vida presente, lo que nos vamos a encontrar es con el Señor. Ese es el juicio, encontrarnos con el Señor, encontrarnos con el amor infinito, con esa hoguera infinita de amor que no destruye. Eso es lo que vamos a encontrar. Y nosotros nos tenemos que preparar, porque nosotros en la vida presente tenemos muchos amores que tienen que ser purificados. Y decíamos ayer, lo vamos a repetir ahora, además de este juicio final que es universal, todos los que ya han partido antes de este juicio universal al final de los tiempos, antes después de la resurrección de los muertos, en la parusía, todos los que han fallecido tienen un juicio particular. Y entonces nos enseña la iglesia, la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Es decir, en la vida presente yo tengo
Antes que acabe la vida presente, yo tengo que aceptar o rechazar. Y para eso yo tengo que preparar. Entonces, si es que uno cree, no, es que si no lo acepta desde el principio, no, uno se tiene que preparar, porque nosotros en realidad no sabemos exactamente si estamos aceptando plenamente o estamos rechazando total o parcialmente al Señor. Nosotros muchas veces podemos creer que lo estamos aceptando, pero no tenemos plena conciencia. Y por eso es que es una preparación, es un camino. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente de la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, el juicio final, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Y para eso se nos presenta la parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón, como veíamos un poco ayer en las preguntas, está en Lucas 16, la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón está en Lucas 23, 43, así como otros textos del Nuevo Testamento, la segunda de Corintios, Filipenses, Hebreos, hablan de un último destino del alma. Mateo 16, 26 que puede ser diferente para unos y otros. Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna. Eso es lo que vamos a morir antes, si es que así nos toca, del juicio universal. Entonces se produce un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación o bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza eterna o de repente el infierno. Entonces, dice San Juan de la Cruz, a la tarde, al atardecer de nuestra vida, se nos examinará en el amor. Vamos a dejarlo del cielo un momento, que la vida bienaventurada y también el purgatorio para ver el infierno, porque hay esas tres opciones. En el juicio particular hay tres opciones. Primera, cielo, vida bienaventurada. Segunda, purificación en el purgatorio. Lo vamos a ver después. Y la tercera es, apártate de mí, como veíamos en el Evangelio del domingo. Entonces, dice este acápite, numeral 1033, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Nos va a decir la primera de San Juan, quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve es un mentiroso. Y nuevamente eso nos remite al Evangelio del domingo pasado y nos remite a ese mandamiento nuevo. Amen como yo los he amado, dice Jesucristo, que estaba además en esa respuesta al escriba, amar a Dios y amar al prójimo. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 3, 14, 15. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Es el Evangelio del domingo, 25, 31, 46. Nos equivocaríamos, como también comentábamos ayer, si creemos que esto solamente se refiere a bienes pasajeros. Se refiere a bienes pasajeros, pero sobre todo los bienes eternos. Y eso significa el compromiso de nuestro testimonio, porque a quien más se le da, más se le va a pedir. Y eso, por supuesto, ¿quiénes son los que reciben más? Los que reciben los sacramentos del servicio. Es decir, los que reciben el sacramento del orden y los que reciben el sacramento del matrimonio, que son sacramentos de servicio. Ojo con eso, porque el mundo
nos dice todo lo contrario. Busca que, diríamos, desacralizar, naturalizar, mundanizar estos sacramentos que están hechos para construir esa comunión de amor que viene a traer Jesucristo. Ahora, estamos hablando del infierno. Para ir al infierno hay que morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios. Es decir, puedo tener pecado mortal, pero tengo la oportunidad de arrepentirme como ese buen ladrón. Pero si yo no me quiero arrepentir, ni quiero acoger el amor misericordioso de Dios, entonces significa que yo estoy eligiendo libremente apartarme del Señor para siempre. Ahora, nosotros sabemos que muchas veces nosotros vivimos pues en medio de esa inconsciencia, pensando más en las cosas pasajeras, en lo inmediato. Y sabemos además que ahora, en el tiempo presente, muchas veces los últimos días de las personas, a veces por las prácticas biomédicas, están ya las personas inconscientes, sedadas, y entonces por eso es que lo que nos queda es el tiempo presente. Y entonces, ¿quién soy yo para decirle a las personas en el tiempo presente, oye, no reciba los sacramentos? Si eso puede ser tal vez su preparación. No es que no está bien preparado, pero se irá preparando. Pero a veces nosotros nos convertimos en obstáculo y entonces queremos ocupar el lugar de Dios. Y no nos damos cuenta que somos siervos inútiles, meros administradores. Claro, nosotros sabemos explícitamente, por ejemplo, que el sacramento de la Eucaristía no lo podemos recibir si estamos en pecado, porque es para nuestro mal, dice San Pablo. Pero hay sacramentos que de repente nosotros, si recibimos varias veces, lo vamos a ir haciendo cada vez mejor. Por ejemplo, el sacramento de la reconciliación. Yo lo comentaba hace algunos domingos, sábado más específicamente, cuando celebrábamos a ¿cómo se llama? A San Jerónimo, el último día del mes de septiembre. Este año cayó sábado, si no mal recuerdo, y entonces el Señor le dice a Jerónimo en Belén: Jerónimo, quiero que me hagas un regalo. Esto lo refiere el mismo San Jerónimo el día de Navidad. Quiero que me hagas un regalo. Y entonces Jerónimo le dice: Señor, ya te lo he dado todo. Y era anciano, estaba mayor, había vivido dedicándose a traducir la Sagrada Escritura en esa celda que todavía se puede visitar. Y entonces dice el mismo Jerónimo que el niño le dice: falta algo, Jerónimo, dame tus pecados. Claro, uno dice, bueno, ay, qué bonito, pero probablemente lo que está diciéndonos esta revelación particular es que Jerónimo no se había confesado bien, porque claro, es difícil saber, es difícil de pensar que un santo, doctor de la iglesia, padre de la iglesia, no se hubiese confesado. Pero definitivamente el Señor hacía ver que probablemente sus confesiones no eran tan buenas. Y yo pienso, yo me siento identificado con Jerónimo, y yo pienso por mí y por las confesiones que como sacerdote celebro el sacramento. Yo creo que nosotros demoramos mucho en hacer buenas confesiones. Incluso los que se preparan, porque hay gente que se prepara. Algunos hasta van con su listita, otros no se preparan, entran así rapidito nomás. Pero en general nosotros mismos no conocemos todos nuestros pecados. Yo lo veo en la relación como un médico con un paciente. Es como que el paciente va a su consulta médica ya con el diagnóstico, con todo claro. No, no es así.
El paciente sabe qué le duele, qué le molesta, algunos síntomas, pero el médico tiene que examinar, tiene que hacer exámenes auxiliares y a veces se encuentra cosas que ni el médico ni el paciente imaginaban. Hace poco, hace el día de ayer, ha fallecido un profesor mío de la universidad muy querido, uno de los médicos, diríamos, internistas, yo diría de los mejores aquí en Lima. Y este médico estaba con una sintomatología, tenía una tos. Y bueno, que no se le iba, etcétera. Se hace exámenes y resulta que tiene un cáncer metastásico. O sea, nosotros no sabemos, nosotros podemos ver nuestros síntomas. Entonces, nosotros necesitamos prepararnos, el Señor sabe, por eso es que nos deja una y otra oportunidad. Pero nosotros, ¿cómo vamos a decir a la gente, oye, tú no? No solamente, ya sabes qué, tienes que confesarte y así vas a estar en gracia. Nosotros no sabemos verdaderamente si después de una confesión estamos plenamente en gracia. Sabemos que recibimos el perdón del Señor, que el Señor nos absuelve. Si es que no ocultamos los pecados, voluntariamente el Señor nos absuelve incluso de esos pecados. A veces los recordamos después, la gente puede en una siguiente confesión reconocerlos. Pero yo estoy viendo y comento esto en relación al, por ejemplo, el sacramento de la unción. Muy importante y que la iglesia poco a poco ha ido descubriendo y que ayuda para preparación de muchas personas. Pero hay gente que no les gusta que la gente reciba el sacramento de la unción. Y claro, eso creo que tenemos que ponerlo en oración y pedir que el Señor nos ayude, especialmente a los clérigos, para que podamos realmente ponernos en servicio de los demás. Porque a veces nosotros en nuestros juicios podemos, diríamos, tener interpretaciones que no son compatibles con esta manifestación del amor extremo de Jesucristo manifestado en su Pascua, del cual brotan los sacramentos. Voy a volver a compartir. Entonces, nosotros sabemos que para ir al infierno hay que morir en pecado mortal sin estar arrepentido. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir la iglesia? Que yo puedo tener pecado mortal y estar arrepentido. Y entonces, pero además, segunda realidad es no acoger el amor misericordioso de Dios. Es decir, hay una última oportunidad donde el Señor, claro, no me vaya a llevar al cielo, me purificará en esas purificaciones necesarias, como vamos a ver en el tema del purgatorio, pero nosotros pues no nos podemos anticipar y ocupar el lugar de Dios. Por eso la iglesia no dice quién está en el infierno. Ahora, esa situación no es obra de Dios. Si eso llegara a nosotros o a alguna criatura humana, esa separación eterna del Señor, es consecuencia de nuestra propia y libre elección, de nuestro libre albedrío. Este estado es autoexclusión definitiva, es decir, nosotros hacemos el infierno, no el Señor, de la comunión con Dios y con los bienaventurados. A eso es a lo que le llamamos infierno. Y por eso es que es tan grave y tan mortífero ese ataque, en especial a los jóvenes, a los niños, que a veces el sistema educativo formal, informal, promueve, de que, bueno, sabes que tú decides, haz lo que tú quieras, la libertad, como hago lo que me da la gana y no querer, diríamos, estar sujeto a una autoridad, a veces ni de los padres, ni de los educadores, ni de nadie. Entonces nosotros vivimos en una etapa donde la gente, a los niños se les dice que tienen que ser autónomos, que tienen que ser independientes. Y claro, eso es algo muy peligroso,
porque en realidad nosotros no somos independientes, nosotros no somos autónomos, nosotros somos del Señor. Y esas personas que muchas veces dicen que son independientes, autónomos, en realidad son esclavos del pecado, de sus pasiones, de sus gustos. Y entonces a veces las personas en esta cultura contemporánea no quieren decir a la gente porque se van a molestar, se van a resentir, prefieren no que decidan y yo no quiero discutir con nadie. Entonces uno a veces, entre comillas, es tan prudente, que deja que las personas estén en riesgo grave de muerte eterna. Y eso me refiero en primer lugar a los adultos, a los mayores, a las personas que tenemos fe, a los sacerdotes, a los padres, a los abuelos. Y eso es gravísimo. Y eso es un engaño de la cultura contemporánea. Entonces muchas personas me dicen, ay, pero padre, le tendré que decir, no le digo, se van a resentir. Oye, ¿qué importa que se resientan? Parecería que a veces nosotros hemos caído en el engaño de creer que es más importante llevarnos que nosotros nos llevemos bien con las personas a que las personas estén reconciliadas con el Señor. Y eso también pasa entre los esposos. Entre los esposos que creen que no, que a veces un esposo, una esposa le piden prácticamente confesión entre ellos, que se arrepientan entre ellos y no les dicen que vayan al Señor. Y a veces personas que han recibido el sacramento del matrimonio, lo que muestra que justamente la fe, la esperanza, la caridad, la catequesis, la enseñanza de la iglesia necesita, diríamos, reforzarse, todos necesitamos participar. Y eso es, me vi desnudo y no me vestiste. Claro, la gracia es la del Señor, pero si yo a mis familiares, a mis hermanos, no los exhorto para que se revistan, para que puedan recibir el alimento de la vida eterna, yo soy corresponsable. El Señor me va a tomar cuentas. Y por esa razón, nosotros tenemos que darnos cuenta de la gran confusión. Ayer yo estaba conversando y hay una visita de un padre que está contando la experiencia del acontecimiento de Garabandal y describía las cosas. Y en algún momento decía que la Virgen María y el mismo ángel le enseñaban a las niñas en Garabandal una serie de cosas. O sea, y eso uno dice, ay, qué bonito. No, lo que se nos está diciendo, y si es que la Virgen y el ángel están enseñando, nos están diciendo a nosotros, porque nosotros no lo estamos haciendo. ¿Y por qué? No, es justamente los llamados respetos humanos. Que yo me pelee con alguien no lleva a la persona al infierno. Si alguien se resiente conmigo, yo le ofrezco el perdón. Pero si es que esa persona no se reconcilia con el Señor, no conoce el amor de Dios, entonces sí puede ser un peligro. Y claro, si es que esa persona no se prepara, no lo conoce y llega así a una situación grave de riesgo de su vida presente y de repente la vive inconscientemente porque lo cedan, entonces claro, es una situación peligrosa. Y nosotros tenemos que tener conciencia. El Señor quiere para nuestro bien que nosotros no nos desentendamos de la salvación de nuestros hermanos. Voy a volver a compartir, disculpen que de repente me emociono por momentos y me extiendo más de la cuenta. Jesús ha hablado, él perfectamente, directamente. No es algo que la iglesia, no es algo que en el Antiguo Testamento, Dios mismo ha hablado de la gehenna, del fuego que nunca acaba. Ahí están las citas, Mateo 5, Mateo 13, Marcos 9. Reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Mateo 10. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, lo hemos visto también,
para separar la cizaña del trigo, que recogerán a todos los autores de inequidad y los arrojarán al horno ardiente, en las parábolas del reino, y que pronunciará la condenación, aléjense de mí, lo veíamos el domingo, malditos. Son palabras muy graves. Y entonces nosotros respondemos palabra del Señor. Y entonces eso no nos puede, pues, a nosotros ser indiferente. Bueno, ay, qué barbaridad. No, no es una broma. El Señor no nos está amenazando, el Señor nos está enseñando para que a tiempo reaccionemos. Como dice la oración colecta de esta semana, despierta la voluntad para que el amor de Dios pueda hacer que se den los frutos que el Señor quiere que den. Entonces la enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, que es la decisión libre de las personas. O mejor, el mal uso de esa libertad en ese libre albedrío porque nosotros los vemos y no los ayudamos, sino al contrario, los quejamos, los alejamos del Señor, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira, es decir, perdemos la bienaventuranza eterna, la vida verdadera. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Mateo 7. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas que estrecha la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Como no sabemos ni el día ni la hora, este es del Catecismo Lumen Gentium, perdón, del Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, numeral 48, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Es el llamado que vamos a tener todos estos días. Ya lo hemos iniciado y continuará incluso después de terminar este año litúrgico en los primeros días del Adviento, para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos manden ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Dios no predestina a nadie al infierno. Para que alguien vaya al infierno, se necesita una aversión voluntaria a Dios. Eso es un pecado mortal. Y persistir sin arrepentirse hasta el final. Por eso en la liturgia eucarística, en las plegarias diarias, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Segunda de Pedro 3:9. Y nos dice la Iglesia, plegaria eucarística 1 del Canon Romano: acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Y hemos visto el juicio final y vamos entonces ahora a ver el purgatorio antes de ver la vida bienaventurada. Entonces, vamos a ver el purgatorio o purificación final. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Para ir al cielo hay que ser santos. Solo los santos entran en el cielo.
La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinto al infierno, que es el castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia haciendo referencia a textos de la Sagrada Escritura, 1 Corintios 3:15, 1 Pedro 1:7, habla del fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado, ni en este siglo ni en el futuro. Esto está en Mateo 12:31. Lo que se nos está diciendo es que hay perdones en este siglo, es decir, en este tiempo y en el futuro, es decir, después de la muerte. Entonces, estas son palabras del Señor. Y entonces cuando algunas personas, como los discípulos de Lutero, dicen no hay purgatorio, es porque pues no hacen una lectura tan prolija como ellos dicen la palabra, la palabra, la palabra, pero la palabra la escogen y seleccionan lo que quieren confirmar en sus prejuicios. Y claro, por eso la Iglesia nos hace las citas y nosotros a veces no las conocemos y entonces viene alguien aquí y allá y nos hace confundir, y por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que esto no es algo que la Iglesia ha inventado, no es algo que la Iglesia ha hecho para sacarle plata a la gente, como pensaba Lutero, o que no más que como pensaba, como Lutero usó y sus sucesores para, entre comillas, encontrar un pretexto para desobedecer a la Iglesia. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, es decir, en este tiempo, es decir, en esta vida presente, y otras en el siglo futuro, es decir, después de la muerte. San Gregorio Magno. Mucho antes de Lutero. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que habla la Escritura. Por eso, Judas Macabeo, segunda de Macabeo, capítulo 12, versículo 46, mandó hacer el sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Es decir, ya había muerto. Y después de la muerte, esperaba la purificación. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos. Todavía estamos en el último mes de noviembre que la Iglesia dedica a la Iglesia purgante, y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevemos socorro y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, que murieron, como ustedes saben, repentinamente, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos le llevan un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y ofrecer nuestras plegarias por ellos. San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia. Desde sus principios, la Iglesia así lo entendió. No es que apareció en algún momento o que se inventó. Y entonces, con esto en mente, ahora sí vamos a entrar a ver el tema de la vida bienaventurada. Yo no sé si es que correspondería antes hacer ¿cómo se llama? Un primer recojo de comentarios, preguntas, antes de entrar al tema específico de la vida bienaventurada. Y entonces, si es que hay alguien que quisiera preguntar o comentar, en este momento lo podría hacer, pero si es que no hay nadie que todavía haya formulado ningún comentario ni ninguna pregunta,
No se preocupen, lo pueden hacer después sobre esta parte. Si es que hay alguien, o Sí, sea, padre. Sí, padre, tenemos ya varias preguntas en este momento. a ver, A ver, la primera que nos formula nuestro hermano dice, ¿no? ¿Por qué en el cielo no se puede pecar? ¿Y por qué en el infierno no se puede arrepentir? porque justamente, diríamos, la libertad humana queda cristalizada cuando nosotros salimos del tiempo, donde estamos en proceso, donde podemos arrepentirnos, podemos cambiar de opinión, porque cuando entramos ya salimos de la vida presente y entramos a la eternidad, ya no hay cambio. Es un eterno hoy, ¿ya? Entonces, eso es lo que se ha revelado y eso es lo que la iglesia entiende y nos enseña. Es decir, como dice el Señor, lo veíamos también en Mateo 19, ¿no? Que ya Él es Dios de vivos, no de muertos, y cuando ya entramos en la resurrección, esa es la respuesta a los saduceos, recuerdan ustedes, lo hemos visto hace pocos días, cuando estos saduceos le hablan de esa mujer que se casa con 7 hermanos, y entonces el Señor dice, no, ahí ya vamos a ser como ángeles en el sentido de que ya no hay cambio, ya estamos en otra dimensión. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Sí, sí, padre, tenemos una segunda pregunta. Y esta es de la semana pasada. No sé si podamos, por A favor, ver si es que tiene que ver, mostrarla. aprovechemos y la podemos comentar. Muchas gracias, padre. Es la siguiente. Si no realizamos la corrección fraterna siendo necesaria, ¿esto sería un pecado de omisión? Nosotros, como hemos visto ahora, lo hemos comentado también, nosotros debemos de ayudar a nuestros hermanos. La corrección fraterna es muy difícil, ya en- principalmente porque generalmente nosotros no nos gusta ser corregidos. Y generalmente cuando nosotros queremos corregir, a veces tenemos iguales o mayores miserias que las personas a las que queremos corregir. Pero nosotros tenemos que ver la corrección como un acto de caridad. Entonces, si nosotros vemos la corrección como una, diríamos, competencia, a ver, demostrar quién tiene la razón, es una pelea de orgullos, esa corrección fraterna ni hace bien al quien se la hace porque no es fraterna, ni el que realiza la corrección fraterna, ni el que la recibe. Entonces es muy difícil, pero nos ayuda para que nosotros entendamos la caridad, porque la caridad material es importante, pero sobre todo nosotros tenemos que saber que nuestro pecado es el orgullo. El orgullo es o la soberbia, y el orgullo es una manifestación de la soberbia, es decir, nuestro yo gigantesco. Y a veces incluso esta corrección nos puede ayudar para crecer un poco en humildad, para doblegar un poco nuestro orgullo. Y entonces por eso es que el Señor la recomienda. Claro, a veces uno quiere hacer las cosas y entre comillas quiere hacer todo bien, pero nosotros somos siervos inútiles. Y lo que ocurre es que más bien no hacemos las cosas bien. Entonces a veces dice, bueno, como no voy a hacerlo bien, no la hago. Yo diría, siempre que podamos hay que hacer, pero se requiere hacer oración, se requiere pedir por esos hermanos y por nosotros mismos para que cuando hagamos esa corrección no sea un ajuste de cuentas, no sea una lucha para imponer orgullos, porque a veces la gente realiza así, entre comillas, supuesta corrección fraterna en medio de su ira, de su cólera. Eso es lo peor que puede ocurrir. No tiene que estar sereno, en gracia, no buscando el desquite. A ver, ya tú me has hecho eso, yo te la voy a devolver. Y soltar toda nuestra bilis, nuestro rencor. Eso es lo más común, pero eso no es corrección fraterna. Eso es más bien ataque, insulto disfrazado de corrección.
Ese es lo que predomina cuando nosotros no amamos como el Señor nos ama. Y entonces, efectivamente, nosotros debemos de procurar corregir porque es un bien. Ahora, si el problema es nuestro temor y queremos llevarnos bien con todo el mundo, que nadie se moleste con nosotros, claro, ese es el problema, que nosotros queremos que el mundo gire en torno a nosotros. Es una soberbia gigantesca que hace que nosotros ocupemos el lugar de Dios. Y claro, nos tenemos que dar cuenta, porque eso es muy común, ¿no? Esa es la falsa prudencia, los respetos humanos como nos enseñan en iglesia, y que eso, yo diría, ¿quién puede tirar la primera piedra? Pero tenemos que darnos cuenta que eso nos hace justamente no ayudar a nuestros hermanos y que el Señor nos puede reclamar. Y nos va a decir, oye, tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo, necesitaba la gracia, necesitaba recibir la Eucaristía y tú que entre comillas sabías tanto, no me corregiste. ¿Qué le vamos a decir al Señor? No, es que mira que, no, no, es juicio inapelable. Ahí no es que, bueno, traigo mi abogado. La palabra es definitiva. Y claro, tan claramente quedarán desnudadas nuestras miserias, nuestras hipocresías, que nosotros nos alejaremos del Señor. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Sí, padre, por favor. Esta pregunta va relacionada a algo que dicen muchos hermanos, ¿no? Pecadores. Dicen, yo peco toda mi vida y ya mis últimos días, pues me arrepiento y el Señor me va a perdonar, ¿no? Y esta pregunta dice así, Padre, pero si alguien que ha vivido en pecado se arrepiente en el último minuto de su vida y se salva, algunas personas que estén alejadas de la iglesia podrían decir de qué vale vivir en gracia toda la vida si uno puede vivir como quiere y arrepentirse al final. Bueno, a ver, uno no puede saber si es que al final de nuestra vida nos vamos a arrepentir o no. Entonces, lo que uno diga, a ver, yo hago mi cálculo, peco, peco, y al final me arrepiento y gano en mesa, esa es pues la actitud más absurda, más suicida, porque una persona que piensa así no ama, pues, no ama al Señor. Cuando uno ama a Dios, no es todo lo que desea es no pecar, porque toma conciencia que está ofendiendo a Dios. Pero una persona que dice, bueno, yo no me interesa lo que la ofenda, voy a pasarme mi vida ofendiendo a Dios y al final le pido perdón, oye, tú no amas. Y ese amor no se va a producir espontáneamente en el último momento, me voy a llenar de espanto. Entonces, no hay nada más ridículo, más absurdo que eso que comentan y que efectivamente dice el mundo, pero es engaño satánico, eso hay que descartarlo. Ahora, de otro lado también eso, entonces, bueno, no vale la pena ser bueno porque si es que al final me van a perdonar, es que tampoco, yo no, si es que yo digo eso, es porque yo tampoco no amo. Yo estoy en una herejía pelagiana y yo estoy creyendo que tengo méritos. No conozco el amor de Dios. Y el Señor me va a decir. Y por eso lo veíamos en estos numerales del catecismo en relación al infierno. Hay dos puntos: arrepentimiento de los pecados y amor. Pero si yo no tengo amor, para mí simplemente voy a ver un cálculo. Y claro, lo más probable es que me equivoque en el cálculo porque yo no sé ni el día y la hora y no sé si voy a estar consciente y si me podré arrepentir. Entonces eso es justamente, alguien que piensa así es que cree que tiene bajo control el juicio. Esa persona definitivamente, si es que alguien creyera eso, pues esa persona no tiene fe, necesita empezar de nuevo. ¿Algún otro comentario, pregunta? Si no hubiera, Padre, por entonces favor. Bueno, acá vamos. nos piden una aclaración, ¿no? No, dice, Padre, no entendí bien lo de los pecados perdonados después de la muerte. ¿No se supone que todos los pecados de los que uno tiene conocimiento deben ser perdonados en esta vida? Es que justamente de lo que se nos habla, por eso poníamos esos pasajes
esto es en relación al purgatorio, nosotros no tenemos conciencia de todos nuestros pecados. Y los pecados tienen dos dimensiones, culpa y pena. ¿Ya? Es decir, la responsabilidad directa y las consecuencias de nuestros pecados sobre los demás. Para ir al cielo tenemos que estar purificados de la culpa y de la pena. Entonces, ese tránsito de la vida presente a la presencia del Señor es misterioso, ¿ya? Nosotros no sabemos si son segundos, milésimas de segundos, pero en ese instante las personas pueden arrepentirse. Queda representado en ese ladrón junto a la cruz del Señor. Pero además el Señor mismo nos lo dice. Yo no les he leído lo que la iglesia opina, ni mi opinión. Lo que hemos leído, y ustedes pueden buscar esos pasajes porque está la cita, está en en el punto del purgatorio, es lo que el Señor nos dice. Entonces, ¿qué no entienden? Vamos a ver. Lo voy a volver a presentar. Voy a asumir que esta persona está un tanto distraída y por eso no ha entendido. Entonces dice en este pasaje, Mateo 12, versículo 31 y siguiente, citado por el catecismo, entre comillas, no es solamente una, no es solamente una, no es solamente una, ¿cómo se llama? Una enseñanza de magisterio, no, es cita de la Escritura, palabras del Señor. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Según lo afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado, estas son palabras ya del Evangelio, una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no será perdonado ni en el siglo, o sea, ni en la vida presente, ni en la vida futura. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se entiende? Que hay algunas situaciones que son perdonadas en la vida presente y otras la purificación del purgatorio. ¿Ok? Pero además de eso, hay otras citas que se nos hacen. Mencionaba Segunda de Macabeos, Job 1:5, y que los padres de la iglesia recogen. Entonces, no sé quién hizo la pregunta, pero con eso supongo que quedará aclarado. Pueden volverlo a releer con calma, en oración. Eso está, Catecismo de la Iglesia Católica, numerales, voy a decirles. A ver dónde está, ya lo volví a perder. Numerales 1030 al 1032. Léalo con calma. Si es que después de leerlos, etcétera, siguen con la confusión, Dios mediante, el siguiente jueves hacen nuevamente el comentario y lo volvemos a revisar. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Padre, por favor, hasta el momento tenemos ya una última pregunta y dice, Padre, ¿podemos decir que la purificación es igual a la conversión? Diríamos, tienen relación, pero no son exactamente iguales. Esos son tipos de preguntas semánticas, ¿no? Que a nosotros nos encantan esos tipos de discusiones, que son propias, diríamos, de tratar de aplicar nuestro entendimiento, nuestro proceso de conocimiento a las realidades que nos desbordan. No siempre son buenas. No es que esta diferencia es porque nos lleva a situaciones confusas. La conversión es una gracia que se produce cuando yo tengo conciencia del amor infinito del Señor y de
de mi poca respuesta, de mi egoísmo, de mi soberbia y no amar como el Señor nos ama. Entonces eso suscita en mí un arrepentimiento y el Señor me da la gracia para empezar de nuevo. Entonces yo digo, yo no quiero seguir así. Ok, eso es la conversión. La purificación es lo que justamente hace ese fuego de amor, porque la purificación es por el fuego, es decir, por el amor de Dios. Es un amor tan grande que cuando me pongo en medio de ese amor que me abraza, o sea, yo tomo conciencia que yo no sé amar, que me amo ni siquiera a mí mismo rectamente, sino incluso de, deformadamente porque descubro la verdad de quién soy. Entonces descubro que no soy un individuo suelto, que soy imagen y semejanza de Dios y que lo que me hace feliz es amar como el Señor ama y perdonar como el Señor perdona. Entonces me doy cuenta que no sé nada, que soy ignorante, un torpe. Entonces ese fuego produce esa purificación. Si mi egoísmo, mi soberbia están tan, diríamos, arraigadas en mí, yo me voy directo al infierno. Me espanto de ese amor. Si es que en mí hay pecados, pero esos pecados, diríamos, me duele esos pecados. Desearía no haber perdido tiempo, desearía no haberlos cometido. Entonces, ese fuego me va a purificar. Eso es el purgatorio. Eso se va a producir en el momento del juicio, cuando yo en presencia del amor infinito de Dios, yo, esa luz, ese fuego, ese calor, me hace ver las cosas como son y me doy cuenta que yo no sabía nada, que no veía nada, que estaba ciego, que ni siquiera a mí me conocía y que he estado viviendo en una especie de borrachera, de mentira, de engaño. Y entonces, claro, si me arrepiento, si ese fuego hace que sienta el dolor, entonces iré a la purificación del purgatorio. Pero si es que en medio de ese fuego que me desnuda, el Señor encuentra que en realidad he amado, que no me falta peso, entonces me dirá esas palabras que veíamos el domingo, ven a mí bendito, porque tuve hambre, porque tuve sed, en otras palabras, porque no me desentendí de los demás, es decir, porque amé como Él nos ama. Entonces ahí descubriré que eso no era porque yo era muy bueno, que era mejor que los demás, sino que el Señor estaba obrando en mí y por gracia yo no lo obstaculicé. No sé si con eso se entiende. A veces nosotros queremos el mecanismo, el proceso, creemos como que si esto es una cosa de tiempos y movimientos, un problema de ingeniería, no, esto es algo sobrenatural, que nosotros diríamos tenemos figuras, imágenes que el mismo Señor nos ha dejado y que la iglesia nos enseña desde la revelación para tratar de entender algo que es misterioso. Bueno, entonces con eso, ya siendo las 9:22, vamos a ir al punto más específico de la bienaventuranza eterna, es decir, del cielo. Voy a compartir. Entonces, hermanos, vamos a este punto, el cielo. Los que mueren en la gracia de Dios, es decir, en el amor, en la amistad de Dios, y están perfectamente purificados, es decir, que el abrazo del amor de Dios no hace que nos alejemos, que nos sintamos indignos, sino que nos sentimos acogidos, vivirán para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es, cara a cara. Juan 3:2, Primera de Corintios, Apocalipsis 22.
Y entonces la Iglesia ha formulado eso, solemnemente, es dogma. Definimos con la autoridad apostólica que, según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar una vez que estén purificados después de la muerte, aún antes de la reasunción de sus cuerpos, es decir, de la resurrección, y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Entonces la Iglesia declara, esas personas que tienen ese estado estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Eso es la declaración solemne de Benedicto XII, Constitución Benedictus Deus, bendito sea Dios. Esta vida perfecta es la vida bienaventurada, es la vida eterna, es la vida, Jesucristo es esta vida, con la Santísima Trinidad. Esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados se llama cielo. No es un lugar, es una relación con Dios de comunión. A la muerte lo que vamos a encontrar es a Dios. Algunos se van a espantar y será pues lo peor que les pueda pasar encontrarse con Dios y darse cuenta que han perdido la vida, y otros entrarán en comunión y serán bienaventurados. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha, la felicidad verdadera. Eso es lo que desea todo hombre en su corazón. Vivir en el cielo es estar con Cristo. Juan 14:3, Filipenses 1:23 y Primera de Tesalonicenses 4:17. Los elegidos viven en Él. Aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre, Apocalipsis 2:17, las cartas a las iglesias. Pues la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo, allí está la vida, porque Jesucristo es la vida. Allí está el reino. San Ambrosio. Voy a pasar esto acá abajo. Por su muerte y su resurrección, Jesucristo nos ha abierto el cielo. Antes de Jesucristo el cielo estaba cerrado. La vida de los bienaventurados, la vida feliz, consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo. Quien se asocia a su glorificación celestial, a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él. Pero todo eso tiene que empezar en la vida presente. Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda comprensión y toda representación. Es misterioso. La Escritura nos habla de ella en imágenes, dice el Catecismo, como vida, como luz, como paz, como banquete de bodas, como vino del reino, como casa del Padre, como Jerusalén celeste, como paraíso. Y San Pablo lo resume en la primera de Corintios 2:9. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó a entender lo que Dios preparó para los que le aman. Es decir, el cielo no es una proyección de lo que tenemos acá. Es algo misterioso que nos desborda totalmente en lo que podamos imaginar y comprender. A causa de su trascendencia, Dios no puede ser visto tal cual es.
es más cuando Él mismo abre su misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da capacidad para ello. Esta contemplación en su gloria celestial es llamada por la Iglesia la visión beatífica. Ese es el cielo. ¿Cuál no será tu gloria y tu dicha? Ser admitidos a ver a Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo, el Señor tu Dios. Gozar en el reino de los cielos en compañía de los justos y de los amigos de Dios. Las alegrías de la inmortalidad alcanzada. San Cipriano de Carta. En la gloria del cielo, los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios, con relación a los demás hombres. Es decir, aman como el Señor nos ama y en consecuencia sufren porque nosotros somos duros de corazón, porque andamos engañados, perdidos. Oran por nosotros y la creación entera. Ya reinan con Cristo. Con Él ellos reinarán por los siglos de los siglos. Y entonces esta es la felicidad. Esto no nos lo da ninguna criatura humana. El matrimonio, yo les decía ayer, no es para que un hombre haga feliz a una mujer haga feliz a un hombre. Eso es un error. Es para que un hombre y una mujer en Cristo puedan alcanzar ya en esta vida las primicias de la felicidad, de la bienaventuranza, y un día las gocen eternamente. Claro, el mundo nos engaña, nos confunde, y entonces muchas veces las personas, a veces incluidos los que reciben el sacramento del matrimonio, a veces los esposos pues se convierten en ídolos unos para otros, que en lugar de llevarlos al Señor, los alejan del Señor. Y entonces a veces creen los esposos que tienen que hacer ciertas cosas, entonces se llenan de un orgullo y de una soberbia espiritual muy grave. Ese es un engaño satánico. Hay que, por eso, enseñar estos pasajes y contemplar este misterio, porque este es el sentido de la vida verdadera, y el Señor nos muestra que el camino pasa por la cruz, por la negación. Pero si nosotros creemos que los bienes temporales, estas cosas y estas alegrías pasajeras, momentáneas, de esas es la que el Señor nos quiere, nos podemos confundir. Entonces, podemos tener una idea, pues, absolutamente, diríamos, equivocada y creer que el cielo es una proyección, entre comillas, de lo que nosotros acá creemos que es felicidad, bienestar, etcétera. Por eso bien dice San Pablo, ni el ojo vio ni la inteligencia del hombre, es algo totalmente distinto, misterioso, que nosotros por momentos podemos gustar como primicia a través de Jesucristo que se ha quedado con nosotros en sus sacramentos y que se nos comunican a través de su iglesia y en la oración. Bueno, yo voy a dejar ahí la exposición y ver si es que hay algún comentario, pregunta que ustedes quieran hacer en este momento. Y les decía al principio que esto va a ser como un preámbulo para que estas semanas que tenemos, 2 y algunos días, nos ayuden para vivir mejor esta primera parte del Adviento, porque ya en la segunda parte lo que vamos a celebrar es el nacimiento del Señor, la Navidad. ¿No tenemos más preguntas? Bueno, Sí. está bien. Si no hay más preguntas, tampoco es obligatorio que haya preguntas. Será porque están cansados y porque creo que en esta lógica de seguir el catecismo, tal vez más interés han tomado por la primera parte y han estado agotados por la segunda parte. Pero no se preocupen porque vamos a centrarnos en las próximas semanas en torno a la esperanza. Porque la esperanza es una virtud teologal que justamente purifica nuestro pasado y nos abre a la esperanza en la bienaventuranza eterna. Y entonces, de alguna manera, estos temas los vamos a retomar
pero desde la virtud teologal de la esperanza en relación con esas otras dos virtudes teologales, la fe y la caridad, que podemos distinguir nuevamente, volvemos a repetir, pero no podemos separar. Así que vamos a terminar con una oración y les doy la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo miércoles en Caminando con el Señor por Radio María, o el próximo jueves aquí en este mismo canal en Reflexiones Católicas. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias por su paciencia. Muchas gracias, Padre. Gracias Muchas a gracias a todos. cada Gracias, uno. Luis. Ya nos vemos. Chao. Hasta Nos luego. vemos. Nos vemos el próximo jueves, hermanos. Muchas gracias.